Bienvenidos a Sin Etiqueta. El día de hoy tendremos como invitado a Williams David Perdomo, periodista de El Nacional, egresado de la Universidad Santa María. Bienvenido, William. Bueno, muchachos, muchas gracias. Para mí un honor ser el primer entrevistado de ustedes. Nadie me conocía por el David, pero gracias por la promoción. Y bueno, nada, estoy aquí abierto a escucharlo. Bueno, William, yo creo que la primera pregunta sería ¿qué tan difícil es ser periodista en Venezuela como tal? Porque con toda la censura, con los medios que han cerrado, con las pocas ventanas que hay, ¿cómo se hace un periodista hoy en día? Bueno, mira, yo creo que lo principal es, o lo más difícil es tomar la decisión de ser periodista en este país. O sea, desde el momento que tú sales del colegio y decides iniciar una carrera periodística, ya ahí comienza el reto, ¿no? Es complicado porque, bueno, vivimos una censura en todos los medios de comunicación que existen y los que no eran censurados, pues el régimen los cerró. Sin embargo, yo creo que se ha logrado desde el nuevo periodismo y los nuevos profesionales del periodismo ejercer una nueva manera de hacer el periodismo, valga la redundancia, y creo que lo básico es escuchar a los ciudadanos y tratar de llevar la información a pesar de la crisis que estamos viviendo. Sé que es muy difícil, pero también hemos logrado encontrar otras maneras, otras herramientas, como son las redes sociales, los medios alternativos, ¿no? Han ayudado muchísimo. Ha sido también un reto complicado porque, bueno, todos tenemos una tía, un tío que manda aquellas cadenas de WhatsApp que no están confirmadas, que no son verdad, pero bueno, ahí nosotros también hemos tenido un trabajo que hacer y que poco a poco se ha ido perfeccionando, que ha sido ese de llevar un poco ese periodismo móvil a perfeccionarse y a ser hoy en día la alternativa ante esa situación que vivimos. Bueno, de cierta manera es algo complicado educar, digámoslo de esa forma, a las personas, sobre todo con las cadenas de WhatsApp, porque de cierta manera las personas que crean esas cadenas tienen un concepto muy bueno, realmente lo redactan muy bien, que si uno se pone a verlo con un sentido periodístico, esas personas, si hubiesen estudiado comunicación social, serían muy buenas, porque las noticias realmente las redactan de una forma que lo venden muy bien. Sí. Y otra cosa que quería decirles es que en Venezuela nos hemos acostumbrado a que creemos que todo el que diga algo frente a un micrófono, todo el que salga en una pantalla está apto para ser periodista. Sí. Y también, aparte, nos hemos acostumbrado a que vivimos no de las noticias, sino de los rumores. Sí, o sea, esa es una de las cosas que hemos tenido como reto, es algo con lo que yo también lucho muchísimo, es el tema de que no todo el mundo es periodista y no todo el mundo tiene la capacidad de transmitir una información. Y eso es un trabajo muy duro, porque bueno, hay mucha gente que cree que porque tiene una cantidad de seguidores en sus redes sociales es capaz de hacer un trabajo periodístico, y he sido muy crítico con eso. Y creo que de hecho John en estos días me comentó una historia que yo subí en la que decía, bueno, si usted, y de hecho era algo que copiaba como de Erika de la Vega, en el que decía, si usted es doctor, usted no se ponga a hacer entrevistas, usted quédese como doctor. Y creo que eso ha sido un trabajo, es una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos, porque además algo que siempre repito es que eso es no un insulto tampoco, pero sí es una situación delicada, porque pones en riesgo el trabajo de los verdaderos periodistas. Entonces, claro, cualquier persona hoy que tiene un teléfono cree que puede hacer periodismo ciudadano o periodismo digital, y resulta que no es así. Entonces, cuando los periodistas de verdad quieren llevar la información como es, de manera correcta, entonces la gente no lo cree. Entonces creo que ahí nosotros tenemos un reto muy grande, que es mantener la credibilidad en medio de que hay tanta gente que dice ser periodista y no lo es. Bueno, pero es que hay un punto muy importante, que la cantidad de seguidores no determina la calidad que tú tienes. Y eso es algo que siempre hay que rescatar, porque también están los casos de periodistas que tienen, vamos a poner, de 10K en sus cuentas de Instagram, tienen 10.000 seguidores en su Twitter, pero la información que transmiten es errónea, y eso realmente pone muy cuesta arriba a los periodistas que digamos están surgiendo con identidad, que están creando contenido poco a poco.
y que tienen que enfrentarse a esas personas que realmente desinforman. No informan a las personas, sino que crean una desinformación muy grande. Y en estos momentos y en esta situación en la que el país está sumergido, debería ser un delito transmitir una información sin antes corroborarla. Mira, y algo que hemos hablado, y creo que lo he hablado con William en otras ocasiones, es que actualmente hay una generación de comunicadores, de periodistas, como lo pueden llamar, que se han dedicado a realzar su imagen y han dejado a un lado su trabajo. Que ¿cuál es su trabajo? Informar. Tu deber como periodista, tu trabajo es informar y no hacer que tú como figura pública crezcas. Está bien, eso a lo mejor viene intrínseco en tu trabajo, pero se centran, y ahí es donde viene esa desinformación de la que todos hablan, que se centran en ellos como protagonistas y no la noticia como protagonista, que realmente es lo que nos importa a nosotros en nuestra carrera. Sí, así es. De hecho, ustedes que me preguntaban que cómo se ejerce el periodismo en dictadura o cómo se forma un periodista en dictadura, yo creo que ese es uno de las cosas que hay que hacer, mantener tu identidad como periodista desde el primer semestre que entras a la universidad, que todos sabemos que entras en el primer semestre, cambian muchísimas cosas hasta que te gradúas, pero yo creo, y algo que siempre tuve en mente, porque además es la situación en el país en el que vivimos, es el tema de que yo no puedo perder mi identidad. O sea, el hecho de que fulanito, que no es periodista, tenga más seguidores no quiere decir que esté haciendo las cosas bien. Es un camino más difícil, sin duda, para crecer y para darte a conocer, porque al final el periodista vive también de la credibilidad y de la opinión pública. Entonces, para nosotros es muy importante capaz tener un reconocimiento en la opinión pública, pero eso sin perder tu identidad. Entonces, claro, es un camino muy, muy difícil, porque tienes personas y hay hasta gente que tiene medios de comunicación. A mí me dijeron que esto era sin etiqueta, así que puedo hablar sin censura, pero hay gente que hasta tiene medios de comunicación y dan información falsa. Entonces eso es súper complicado, porque cuando vienes a ver, bueno, es una persona que tiene 500,000 seguidores y la gente le cree porque es un cubazo o porque tiene una información que supuestamente sucedió pero es mentira, o que también, y es un tema que podemos también tocar, que simplemente copia y pega lo de otros periodistas. Entonces, como es una plataforma más amplia, la gente cree que esa persona fue la primera en dar información, y resulta que no, que fue que lo agarró de un periodista que se está formando y lo copió y lo pegó en su Twitter, pero esa información quedó como de esa persona. Entonces, para los que se están formando ahí como periodistas es mucho, mucho más difícil que los que ya han hecho carrera, porque además aquí, lamentablemente, en Venezuela, también, como dice Juan, se ha tratado de ver a muchos colegas como la noticia, como lo importante. Y es así. Eso se pudo reflejar en las protestas de 2017, donde muchos periodistas, en vez de dar la noticia, se reflejaban a ellos como que ellos eran los afectados. Y realmente eso está mal. Sí. Eso es un problema que hay que cambiar, pero es muy difícil cambiarlo mientras las personas no entiendan eso. Es una necesidad que ellos tienen de ser narcisos en ese sentido, de que yo soy la noticia y como yo soy el que la está dando, yo soy el importante, y eso está mal. Eso yo creo que pasa mucho en lo que viene siendo los reportajes y farándula, que se logra notar un poco más eso. Ahora, tocaste un punto de que tener una identidad cuando decides estudiar periodismo, pero todo el mundo piensa que comunicación social es algo totalmente distinto. Hay muchas personas que entran a estudiar comunicación social porque creen que realmente va a ser una catapulta para salir en televisión o en algo, y no saben que comunicación social es periodismo, que está periodismo audiovisual, en el caso de la Santa María, que está el periodismo audiovisual, el periodismo impreso y el periodismo corporativo. ¿Hay más ramas? Sí, las hay, pero es periodismo. Básicamente todo es periodismo, no es para que salgas en un reality show, no es que vas a hacer imagen de un medio convencional, y eso es algo que yo creo que también hay que dejárselo saber a las personas. O sea, todo el mundo cree que comunicación social es la carrera más fácil del mundo. Recuerdo que en mi tercer semestre tuve un profesor de inglés que nos hizo este comentario: si ustedes no se gradúan de comunicación social, ustedes son unos flojos, porque las carreras más fáciles que existen son comunicación
comunicación social y turismo. Esas son las carreras que cualquiera puede tener. Y yo me quedé como que, wow, qué fuerte que un profesor esté diciendo esto. Y más que sea un profesor que no es comunicador social, sino un profesor que hizo un curso de inglés, habla bien inglés y realmente tiene un negocio de carro. Ok, bueno, mira, yo creo que ese es otro de los paradigmas que hay que romper, justamente, el de que la comunicación es fácil. A mí, mira, yo tengo el honor, porque además tú comentaste algo muy importante, y es el tema de que muchos entran creyendo que esto es lo que los va a llevar, digamos, a la fama, ¿no? Y yo siempre digo que esas personas al final no se terminan graduando por lo general, o sea, hay otras que sí, efectivamente, pero bueno, la mayoría pues no concluye porque en la mitad del camino se dan cuenta que no era lo que ellos pensaban. Pero yo hoy tengo la fortuna de decir que a mí nadie me regaló un título, y yo creo que eso es algo muy importante, porque cuando tú dices, no, comunicación social en la Santa María, entonces todo el mundo piensa que es súper sencillo, que tú llegaste un semestre y alguien te regaló el título, y no fue así. O sea, yo tuve profesores muy éticos, la mayoría, el 90%, diría yo, profesores súper éticos, profesores que sabían lo que hacían y profesores que además eran muy exigentes en su materia y de los que aprendí las mejores cosas, o sea, y yo creo que así como no podemos dar los nombres de estos que hacían estas cosas poco éticas, pues sí se pueden dar nombres de personas honorables que trabajaron en los medios de comunicación más importantes de este país y que están formando en la universidad. Por ejemplo, bueno, Carlos Silva, que es una institución del medio en el que también tengo el honor de trabajar, que es el Nacional. Elio Barazarte, que a pesar de que no es periodista, es una persona súper ética. Es decir, es falso. No, excelente, profesor Elio. Exacto. Claro, y lo que yo, para concluir, lo que yo digo es que es una falacia eso de que es fácil, porque ustedes saben que Rosa Pereira, Alicia Basalo y Elio Barazarte, que los tres me dieron clases, no eran fáciles de pasar, ni te regalaban materia. Bueno, precisamente a ese punto de ello, Elio Barazarte, Alicia Basalo, Rosa Pereira, Olvin Villarruel, eran profesores filtro. Las personas estudiaban hasta que le tocaba ver clases con ellos. Y realmente es algo que yo puedo decir, tuve el honor de ver clases con ellos. O sea, me enseñaron Elisa Escobar. O sea, Elisa Escobar, sí, no, Elisa Escobar es otro nivel. O sea, son profesores que más allá que uno los puede llegar a odiar en cierto momento, porque te exigen, porque saben de lo que tú eres capaz, de la capacidad que tienes. Me acuerdo que yo vi clase con Elio Barazarte, pero éramos 60 en el salón. La primera evaluación quedaron 40. Para la segunda evaluación habíamos 30. Para la tercera evaluación habíamos 10. De esos 10, nada más estaban aprobados 3. Quedamos 5 y de esos 5 nada más estaban aprobados los mismos 3. ¿Qué pasó? Que tanto fue el esfuerzo en el último trabajo, que era un trabajo sumamente extenso, que yo creo que ese trabajo nos costó a todos hacerlo. Tú también lo hiciste, Juan, creo que sí, también lo hizo. Es un trabajo que yo todavía lo tengo guardado. Y veo el trabajo y yo digo, wow, qué fuerte que esto fue en tercer semestre, cuarto semestre, y mi pasantía, digamos, lo que nosotros hacemos, el aporte tangible, no es ni la mitad de las hojas de ese trabajo. Y al final es gratificante darse cuenta que realmente aprendiste, y yo creo que ese es el trabajo de un profesor, que quizás son menospreciados, mal pagados, se tienen que calar en el sentido de que no puedes darle un poquito a un estudiante, pero hay estudiantes que realmente no saben lo que quieren, escogen una carrera porque el papá o la mamá se lo obligaron, se lo imponen, pero realmente eso es otra de las cosas que yo creo que hay que tomar en cuenta antes de elegir una carrera, si eso es lo que tú quieres realmente, porque al final resulta lo que estamos hablando, se gradúan, son periodistas, no tienen la calidad ni la ética suficiente para emitir una opinión y resulta que terminan con una gran cantidad de seguidores y muy poca calidad en su trabajo. Así es. Mira, volviendo al tema del periodismo, disculpa que los interrumpa acá. Tranquilo. Yo creo que nosotros en nuestra propia experiencia y los que vienen formándose se encuentran con un reto grande, que es lo que tú estás hablando, John. Hay demasiada gente en las redes sociales haciendo muchas cosas y estamos
estamos en un país donde se han cerrado las oportunidades en los medios de comunicación por X o por Y razón. Vemos monopolios de comunicación en este país, y no solo en este país, sino a nivel mundial. Entonces yo creo que es bastante difícil, pero no imposible, siempre y cuando se haga con un buen trabajo, con constancia, ¿no? Crear algo bueno, algo positivo y dar el mensaje correcto, pues llevar la información de la manera en que se debe hacer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Una pregunta, ¿qué tan complicado puede llegar a convertirse tener una red social de la cual tus seguidores sean no digamos fieles, pero que tengas esa veracidad, que digan, wow, si lo publicó esta persona es que es así? Ahí hay un grado de dificultad muy amplio, o es que realmente cualquiera puede crear una red social, digamos una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, y empezar a subir contenido, digamos, a lo loco, y va a hacer un monopolio de eso? No, yo creo que eso depende, la verdad, porque hay los dos formatos, eso es una realidad. Yo creo que es muy difícil comenzar, por eso era que lo decía al inicio, por el camino correcto, ¿no? Ese de la ética, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas legales, de cumplir con todo lo que tienes que cumplir como periodista. Ese es el camino más difícil, porque tardas en ver los resultados, ¿no? Porque bueno, como te digo, tú puedes tener, no sé, 1000 seguidores y hablar con la verdad y dar lo que llamaban antes tu vaso, pero llega una persona, como dijo Juan, que tiene monopolizada la información y te quita esa información y resulta que es la que se termina llevando el mérito. Pero al final yo creo que las cosas van encajando y van tomando su ritmo y su lugar. Entonces, a pesar de que es el camino más largo, el que tú hagas las cosas bien, de manera decente y de manera correcta y ética, al final tú terminas teniendo el prestigio y el reconocimiento de la gente. Pero claro, es un trabajo poco a poco, y es un trabajo que tienes que ir demostrando, siempre hablando con la verdad. Mira, otra pregunta, William. Creo que recuerdas esta experiencia que estábamos hablando con un profesor en la universidad, y alguien le comentó a ese profesor que tú tenías un cargo, o sea, un cargo de directivo dentro del Nacional, y recuerdo que sus palabras fueron como que, bueno, lo que pasa es que en este país hacen falta profesionales y obviamente los medios le dan la oportunidad a cualquiera, porque en otra situación, créeme que Miguel Otero no le hubiese dado a William el cargo que posee dentro del Nacional. Y otra cosa era que cómo ha sido de repente romper ese paradigma de que hay gente joven que está haciendo las cosas bien dentro de este país, hablando de periodismo, y que de verdad como jóvenes podemos asumir el reto de hacer cosas mayores. Aparte que siempre nos hablaron de la generación de relevo, de los que nos estamos formando, pero yo creo que a la gente les es bastante difícil darnos oportunidad a nosotros como jóvenes, que somos de verdad la generación de relevo, y que venimos con ideas nuevas y con ideas frescas que a lo mejor rompen con los esquemas que ya estaban planteados. Sí, ha sido súper difícil. Yo creo que una de las conversaciones más difíciles que he tenido es justamente esa, porque además el profesor me lo dijo en mi cara. O sea, ni siquiera fue que esperó que me fuera o lo que sea, sino que en ese mismo momento lo soltó, y yo creo que él ni siquiera se imaginaba lo que estaba diciendo. O sea, por decencia, yo creo que no debió haberlo hecho. Por educación. Por educación, exacto. Pero más allá de eso, creo que lamentablemente en este país estamos muy acostumbrados al periodismo todavía tradicional. Ojo, yo lo respeto, admiro a personas de la vieja escuela, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que tú te tienes que definir por tu talento, no por tu edad, no por tu sexo, no por tu sexualidad, ni mucho menos. O sea, si tú tienes el talento, a pesar de que eres un chamo, tú puedes obtener las capacidades y puedes obtener las responsabilidades que te corresponden. Entonces, sí me parece que muchas veces erramos en el sentido de que pensamos, no, es que como es un chamo, no tiene la experiencia para hacerlo. Muchas veces las personas que tienen la experiencia no tienen el talento para afrontar esas situaciones. Entonces yo creo que, y siempre digo que yo apelo mucho más es al talento que a la edad y a la experiencia. Y sí, como tú dices, es muy difícil porque cierra muchas puertas. Todos los que somos periodistas de esta generación, siento que hemos hecho, o la mayoría, un buen trabajo, y hoy los medios de comunicación que están en la opinión pública, por llamarlo de alguna manera, son los que están dando la vanguardia y demostrando que la edad no tiene nada que ver con las
buen trabajo. Y con esto concluyo, por eso vemos trabajos especiales de investigación y en algunos medios que no son tradicionales, cómo los chamos están destapando ollas de corrupción y trabajos periodísticos impresionantes porque simplemente no tienen a quién atenerse, porque somos chamos que estamos en esta nueva generación que no nos importa los intereses de nadie, sino destapar, que es el trabajo del periodista, destapar los hechos de corrupción vengan de donde vengan. Entonces creo que nuestro reto como jóvenes es hacer las cosas bien y cumplir éticamente con lo que tenemos para demostrar a esa vieja escuela que se niega, porque no son todos, pero hay una parte que se niega a que los jóvenes asuman roles de liderazgo, pues a entenderlo y demostrar que nosotros también podemos ser líderes a pesar de no tener 40 años. Creo que ustedes han sido testigos de que muchas veces los chamos hemos demostrado en circunstancias adversas mucho más liderazgo que las personas que tienen 40 o 50 años de experiencia. Para continuar con eso, realmente es interesante porque tú conoces esto más, digamos, un poco más a fondo que Juan y que yo. Cuando el Nacional pasó por la etapa de dejar de ser un medio impreso para convertirse en un medio netamente digital. Antes trabajábamos en el sentido de estaba el Nacional Web y el impreso. Hubo un momento que bueno, eso fue en diciembre, si mal no recuerdo, que el impreso dejó de circular y tuvo que haber una transición entre el impreso y el digital. ¿Cómo hicieron esas personas que digamos, tenían un sentido de bueno, mi coordinador tiene 20 años o mi coordinador tiene 25 años y ahora ese mismo coordinador tenía bajo su servicio a personas con experiencia de 40 años dentro del periodismo? ¿Cómo fue ese choque? Bueno, la verdad es que fue muy difícil. Yo creo que sigue siendo difícil, a pesar de que ya ha avanzado la transición, pero creo que todavía existe como un poco de choque, como lo mencionaste. Será la transición de ahí, porque la otra transición está pero trancadísima. No, la otra transición no avanzó, pero no, en esta transición todavía estamos ahí como avanzando, ¿no? Creo que es súper complicado, sinceramente, porque también yo me pongo en el lugar de las personas que tienen 40 años ejerciendo y tú dices, bueno, yo lo veo como un error, pero entiendo a la gente que lo ve así. Y dice, bueno, yo tengo 40 años en un medio de comunicación, este niño que ni siquiera, porque además yo tuve un reto más grande, y es que yo asumí roles de liderazgo dentro del periódico sin haberme graduado. Entonces, claro, yo llegaba y decía, no, mucho gusto, soy William Perdomo, coordinador del Nacional, y de repente me escuchaban hablando y decían, no, es que tengo clases, no sé qué, es que tú no te has graduado. No, yo todavía no me he graduado. Entonces es mucho más difícil, mucho más complicado, porque entonces dicen, no, pero si este niño ni siquiera se ha terminado de graduar, ¿cómo él me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Pero ahí yo creo que el reto nuestro es simplemente demostrar con las acciones y con el talento que tú sí sabes y que tú conoces. Porque bueno, yo no solamente es una cuestión como que yo no creo que tenga que ser, es que es joven, hay que darle la oportunidad. No, como lo mencioné antes, o sea, no tiene nada que ver con tu edad, es simplemente que tú tengas el talento para hacerlo. El talento, bueno, requiere sacrificio, requiere estudio, requiere formación. Yo no solamente me formé en la universidad, yo me acabo de graduar, como ustedes saben, ahorita en febrero, pero yo mientras que estuve en la universidad, yo hacía otros cursos que me apasionaban porque me apasiona muchísimo el tema del marketing digital y era una manera de decirles a ellos también, mira, es que ustedes saben mucho de la parte impresa, pero yo me he formado en esta parte. O sea, lo que te quiero decir es, no fue una cuestión impuesta. No es simplemente que yo soy chamo y sé más que ustedes de tecnología o de lo que sea. Es simplemente decir, mira, es que yo aparte de que soy chamo, más allá de eso, bueno, me formé, conozco el marketing digital, conozco cómo se maneja una página web, conozco esto, y entonces de esa manera como que logras romper los paradigmas. Bueno, y en cierto sentido, yo creo que puedo meterme ahí. Tú y yo vivimos una época en el Nacional que el Nacional tenía a una persona al mando que a pesar de su carácter, era alguien que realmente te apoyaba, te empujaba a dar más, a siempre dar ese extra, de no quedar... Mira, tú me estás comprometiendo mucho, ¿viste? No, yo no estoy diciendo aquí nombre, aunque lo podría decir encantado de la vida, pero esa persona realmente, yo digo que en cierta manera nos ayudó a pesar de las razones obvias. Sinceramente, yo tampoco tengo ningún complejo y yo puedo también decir los nombres, pero no lo creo oportuno. Sin embargo, yo tampoco tengo ningún tipo de complejo en
en recordar a las personas que me formaron, porque tampoco es que yo, como te mencioné antes, tampoco es que yo era un chamo y me las sabía todas, porque eso es falso. O sea, yo llegué al Nacional sin saber nada. Eso también es una cuestión de humildad que uno tiene que asumir. Pero bueno, afortunadamente las personas con las que me tocó trabajar eran personas jóvenes. Yo creo que la persona más grande que había en la web, o de mayor edad que había en la web, no sé, tendría 30 años, 35 años, que eran los jefes. Y ellos me formaron. Yo no tengo complejo en aceptar que a mí esa persona que tú mencionas tenía un liderazgo increíble. Era una persona que conocía, fue el que me llenó de pasión para aprender sobre el marketing digital, porque yo decía, ya va, si este chamo, que no tiene todavía 40 años, conoce tanto sobre el marketing digital y conoce de estrategia y conoce sobre no sé qué, yo creo que yo me tengo que formar igual que él para que cuando tenga la edad de él sea igual o mejor, ¿no? Que es a lo que uno siempre apunta. Entonces, yo hice algo, y creo que lo he contado en otras ocasiones, pero nunca tan detalladamente. Yo hice algo muy astuto, considero yo. Yo entré a trabajar en el periódico en el 5º semestre. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, yo conozco a esta persona, que era una mujer, que era la jefa de redacción, y es una mujer increíble redactando, increíble. Y conozco a este chamo, que es increíble en estrategia, que era el jefe de todos, en realidad. Y dije, bueno, yo voy a fusionar ambas cosas. Voy a aprender tanto de ella, que escribe increíble, y voy a aprender de él el tema de las estrategias, y de esta manera pues tener una manera más amplia de ver las cosas, y así lo he venido haciendo. Aprendí muchísimo de los dos, pero ojo, eso no se quedó ahí. Yo me he ido también tratando de formar, pero lo que te quiero decir es que era impresionante ver que una web que estaba llena de chamos funcionaba tan perfecto, porque es una realidad. O sea, llegó a ser, con todas las críticas que puedan existir de los otros medios, de los otros colegas, que las respeto y las entiendo, porque habían cosas que cambiar absolutamente, pero llegó a ser una de las webs más importantes del país. Y no lo digo yo, lo dicen los números, y lo dice Alexa y Google, que nos ponían en el portal número 14 más visto del país, siendo el primer medio de comunicación, porque la página más vista en Venezuela es Patria. Entonces, de ahí para abajo, el Patria, los bancos, el Banco de Venezuela, no sé qué, el primer medio de comunicación más visto era el Nacional. Eran puros chavos, eso es lo más cómico. Es que sí, y es lo que yo conversaba después que regresé al Nacional, que ya era totalmente, no era lo mismo que yo dejé en diciembre del 18, no era lo mismo, no era ni la sombra. Entonces, eso también te puedo decir para mí que fue un choque, porque yo me fui dejando con una imagen de puras personas jóvenes, realmente se manejaban bien, los números eran números increíbles, y cuando regreso me consigo otra modalidad, se manejaba de una manera totalmente diferente, y bueno, adaptarse a eso realmente no es complicado, pero tampoco es fácil, porque ya tú venías trabajando de una manera en que funcionaba, porque la realidad es que funcionaba, y ahora vamos a buscar de trabajar de una manera que funcione, pero totalmente distinto. Es cambiar, digamos, la fórmula, pero digamos que de cierta manera se logró, y wow, eso fue un choque gigante en la sección de deportes, que es donde yo me manejo. Fue un choque porque yo antes tenía la potestad de decir, yo quiero escribir de esto, y ahora yo no puedo escribir de esto sin antes preguntar. Bueno, sí. Eso también fue... Ajá, no, que iba a decir que eso también fue una de las cosas que yo valoré muchísimo, era que ahí no había censura, era que, bueno, todavía no hay censura, ¿no? Pero me refiero al momento de tú plantear un tema o algo, nunca hubo un no. Entonces yo creo que eso es genial, porque el ambiente de trabajo pues se abre a que hay un mundo de posibilidades, a que no es solamente, las cosas no son negras o blancas, que a John se le ocurrió, porque sufrió un momento difícil cuando era pelotero, para comprar sus equipos de juego, y resulta que a él se le ocurrió hacer un trabajo especial de cuánto está costando ahorita un bate, un guante, y eso nadie le decía que no. Y esto obviamente tenía un mayor impulso, porque la gente se identificaba con los temas que tratabas, pero era porque tenías un universo de temas, porque nadie te decía que no podías hablar sobre eso. Claro, es más, yo me acuerdo que mi segunda pauta fue precisamente un tema como el que tú estás hablando, que era los chamos del Polideportivo de la Trinidad, de la divisa de Bronco, que realmente es una divisa muy humilde, y que los jugadores tienen los zapatos rotos, los guantes no son los más indicados, las pelotas de verlo tan
están deterioradas, y me acuerdo que yo fui con esa propuesta y casi que me salgo con un regaño porque fue como que no me preguntes si puedes hacerlo, dime mira, voy a hacer esto y yo te facilito las herramientas, pero las puertas nunca estuvieron cerradas. Me acuerdo tanto así que mi primera pauta fue en La Guaira, en el estadio César Nieves, que iba la selección de Venezuela a Taiwán, ¿de acuerdo? Y yo entro a la oficina con cierto temor, porque yo dije, primero, no es una pauta que en la zona, es una pauta que tienen que trasladarme hacia La Guaira. Claro. Y segundo, ¿a quién le puede interesar esto realmente? ¿Sabes? ¿Qué tan interesante puede ser una selección sub-23 era? Perdón, sub-23 o sub-17, no me acuerdo ahorita, pero era una selección que realmente no tenía más digamos que no tenía una historia que tú digas, wow, que lucharon para llegar ahí, no, sino simplemente a cumplir con los métodos de la Asociación de Béisbol. Y cuando esta persona me dijo, dale, ¿a qué hora tienes que estar allá? A las 9 de la mañana. Bueno, vente para acá a las 7 porque a las 7 va a estar aquí el transporte. Ahí fue que yo dije, wow, de verdad que tú tienes el transporte, ¿te acuerdas de eso? Sí. Ahí uno decía, tengo la libertad de escribir sobre lo que quiero y sobre temas que como me llegan a mí, le pueden llegar a otras personas. Sí. Y yo creo que bueno, eso es algo que tendrá que volver paulativamente a suceder. Claro, también está todo el tema de que las cosas no son igual que en 2018 ni principios de 2019. Las cosas son totalmente muy distintas. Pero bueno, esperemos que vuelvan esos momentos de agrado en donde todo era felicidad y sonrisa. Cerramos el episodio del día de hoy. De verdad agradecido con el señorito William David Perdomo. Siempre es un placer hablar con él. ¿Algo que quieras decir, Pachanga? No, muchas gracias a William, de verdad, excelente persona, excelente amigo de nosotros. Por eso yo creo que esta conversación ha fluido también. Y bueno, recalcando el respeto, ¿no? A que nos respetemos, gústele a cada quien lo que le guste, y de verdad que seamos un poco más tolerantes y un poco más abiertos a los demás. William, si quieres dejar tus redes sociales para que las personas te sigan. Bueno, me pueden seguir en @wperdomod, tanto en Twitter. Y para finalizar, yo el mensaje que les mando es que primero a los muchachos, rescatándolo del periodismo, a los muchachos que están estudiando periodismo, es a que se preparen, a que sean únicos, y la única manera de ser diferente es preparándote de una manera que nadie lo haga y siendo exigente contigo mismo.